Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, para platicarnos sobre la aplicación para recabar apoyos por parte de los candidatos independientes, así como de coaliciones electorales. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la oportunidad, Luis. No, pues al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues los temas que vamos a abordar son pues muy importantes, pero además muy interesantes, porque justamente nos encontramos ahorita, ¿no? Se ha ido dando varios eventos en torno a ellos. El primero de ellos, que es el de la aplicación para recabar votos, ya digamos, la figura de las candidaturas independientes ya tuvo un antecedente a nivel federal en el 2015, pero bueno, el recabar estos apoyos era en papel, ¿no? Y bueno, en ese entonces, en ese proceso 2014-2015, hubieron 122 personas que presentaron su manifestación de interés, y después, bueno, se llevado todo el proceso, solo una terminó resultando electa, ¿no? Que fue el primer diputado, digamos, federal independiente. Para este proceso, el INE presentó una herramienta justamente para recabar estos apoyos, que es una aplicación móvil. ¿Nos pudiera platicar cuál fue el objetivo, digamos, principal de esta aplicación? Sí, claro, con mucho gusto. Se trata precisamente de la evolución a partir del 2015, como señalas, seguido por la elección de la Asamblea Constituyente, que como recordarás le tocó al INE organizarla. En eso también, ahí en esa elección también hubo aspirantes y candidatas independientes. Claro. De tal suerte que el avance, digamos, y las lecciones que nos daba estos métodos en papel hicieron necesario modificar por varias razones. Una tenía que ver con la certeza de quién estaba firmando. Claro. Tuvimos ahí intentos de vulnerar la confianza de la autoridad y presentar digamos, firmas que no eran reales. Claro. Firmas de gente que ya estaba muerta, y en fin, y era una cosa que no podíamos permitir. En segundo lugar, el método lo que hacía es que se dieran la recopilación de firmas y hasta el final del periodo se empezara a revisarlas y a capturarlas. Claro. Eso, por un lado, requería una logística pues, muy relevante. Para el constituyente tuvimos a más de 700 personas capturistas las 24 horas del día en 3 turnos para poder capturar todas las firmas en tiempo, por un lado, y por el otro lado, las y los aspirantes no se daban cuenta cómo iban, sino hasta que ya era demasiado tarde, hasta que ya se había acabado el periodo para recabar los apoyos. Entonces muchas veces pensaban que tenían las firmas suficientes y al final resultaba que no era así, porque había duplicados, porque había personas en situación registral irregular, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer algún cambio y precisamente después de estudiar muchas opciones optamos por esta vía que resulta pues, más sencilla, más barata y con más certeza. Claro, justamente. Y aquí, digamos, retomando un poco el tema de las candidaturas independientes, la manifestación de intención, digamos, que es un primer paso. Pero después de que quienes aspiran a obtener una candidatura independiente, ¿qué otros pasos tienen que seguir, digamos, para poder llegar a ese objetivo principal o primer objetivo, que es la obtención de la candidatura? Sí, mira, como señalabas, hubo más de 200 manifestaciones en 2015, que era elección solo de diputados. Ahora tuvimos más de 400. Ahora bien, hay diputados, senadores y aspirantes a la presidencia de la República. Así es. Entonces, hubo más personas y de estas alrededor del 70%, es decir, un poco cercano a 280, lograron obtener
esa calidad de aspirantes, después de haber revisado los papeles, tenían que presentar, abrir una cuenta de banco, hacer una asociación civil, darse de alta en el SAT, evidentemente, y una serie de requisitos. Entonces tuvimos más de 280, ahora ha habido algunos desistimientos y ahorita estamos alrededor de 170 de diputados, un poquito más de 50 de senadores y 48 aspirantes a la presidencia. Una vez que tenemos esto, va a haber un periodo de recabación de apoyo. Hoy, digamos, termina el primer grupo de aspirantes a diputados que tenían 60 días. Okay. Los senadores van a terminar hacia enero, hacia mediados de enero, y finalmente los y las aspirantes a presidencia de la República terminarán el 19 de febrero, es decir, tienen 120 días porque tienen que recabar pues mucho más firmas. Sí, el porcentaje en comparación con un senador o con un diputado, pues claro que es mayor. El INE, cuando presenta esta aplicación, emite unos lineamientos y estos son impugnados ante la Sala Superior. La Sala Superior, después de un análisis, hace un razonamiento, confirma justamente el que se pueda utilizar esta aplicación, básicamente porque dice, bueno, el INE tenía atribuciones para justamente reglamentar, ¿no?, cómo se recaba el apoyo, pero además porque la app no constituye un requisito adicional, ¿no?, porque es algo de lo que alegaban en esa impugnación. En su opinión, la aplicación, digamos, significa requerirles algo más a los que aspiran a esta candidatura independiente, o por el contrario, simplifica los pasos o, digamos, los requisitos, por decirlo de alguna forma. Desde luego que mi opinión es que simplifica y nosotros en el INE estamos convencidos de eso, pero creo que no nos tendrían que creer solo por decirlo el Claro. INE. Me parece que los datos ahí están y son contundentes. Por ejemplo, hoy sabemos, al día de hoy, que con el corte del día de hoy ya hay más aspirantes, hombres y mujeres, para diputados que van a contar con el apoyo suficiente para poder salir en la boleta. En el 15 tuvimos 20 o 22 que pudieron lograr un espacio en la boleta después de haber tenido los apoyos necesarios. Claro. Y ahorita ya tenemos más de esos. Eso significa que en los hechos podemos demostrar que la aplicación ha sido no solo un detrimento o un requisito adicional, sino al contrario, un facilitador. Claro. Hicimos los estudios, sabemos que hay más de 70 millones de teléfonos inteligentes, sin contar las tabletas. Sabemos que están a lo largo y ancho del país y sabemos que, pues en general, digamos, la población y quien aspira tiene acceso a estas, y así se ha demostrado. Desde luego es una cuestión novedosa, generó algunas opiniones en la prensa y digamos, en la radio y televisión, pero lo cierto es que se ha normalizado y me parece que ya la gran mayoría de las y los aspirantes se dan cuenta que es una cuestión que les ha facilitado. Claro. Porque si no, lo que exige la ley es tener una fotocopia de la credencial para votar. Y desde luego que es más fácil acceder a un teléfono inteligente que a una fotocopiadora, sí, a lo largo y ancho del país. Claro, pero además el propio INE previó algunos municipios, ¿no?, que dada su alta, digamos, índice de marginación, pudieran recabar el apoyo en papel, ¿no?, lo cual justamente le permitió, digamos, a los que aspiran a poder utilizar en ciertos lugares el papel, donde justamente las condiciones no lo permiten, pero en la generalidad poder usar esta aplicación. Hay algunas dudas, digamos, ¿cuáles son los elementos para validar, digamos, estos apoyos a través de la aplicación? Y además, ¿cómo se protegen los datos personales de quien da el apoyo? Desde luego, Luis. Lo que tenemos es que lo que hace la aplicación es replicar lo que dice la ley y lo que antes hacíamos en el papel. Entonces,
es un proceso muy sencillo en donde en principio se le pregunta al ciudadano si está dispuesto libremente a dar su apoyo para el aspirante de que se trate. En segundo lugar, lo que hace la aplicación es que se le saca una foto a los dos lados de la credencial. Esto permite, mediante un sistema de reconocimiento de caracteres, extraer los datos de la credencial que se necesitan y precisamente tener, por un lado, una especie de fotocopia, que es una fotografía, pero lo que nos ayuda también es a llenar el formulario. Nosotros lo que teníamos como experiencia es que 4 de cada 10 formularios por escrito estaban mal llenados. Claro. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se equivocaba al escribir un número, ponía por el estilo de letra que cada uno tenemos, a veces mejor que otros. Había problemas al capturar y de repente había confusiones, lo que nos llevaba a descartar 4 de cada 10, que era un promedio pues bastante alto. Muy alto. Ahora con este sistema automatizado, lo que tenemos es que digamos, el índice de éxito es mayor al 80%, entonces sin duda esto ha facilitado mucho las cosas. Claro, pero además... Posteriormente, nada más para terminar, hay una fotografía que es adicional y es opcional, es decir, se puede tomarle una fotografía a la persona simplemente para tener todavía más certeza de que se trata del titular de la credencial. Las y los consejeros determinaron que esto fuera opcional, dado que no es un requisito de ley. Claro. Y entonces se podría haber impugnado y se podría haber considerado que era más allá, un requisito que no se justificaba. Y finalmente, la o el ciudadano, de nuevo, manifiestan que están dando libremente su apoyo mediante una firma, claro, en un último formato que hace esto. Una vez que es llenada esta solicitud, se encripta la información y ni siquiera el titular del teléfono o de la tableta puede acceder a estos datos. Estos ya están encriptados y una vez que son transmitidos exitosamente al INE, se borran del aparato. Entonces esto hace que de nuevo la protección de datos personales sea mucho más robusto que lo que teníamos antes. Claro, sí, y además con base en esto que usted comenta, el que tengan datos en tiempo real incluso se convierte en un instrumento a favor de quienes aspiran, ¿no? Es decir, ellos pueden saber en qué secciones les falta, ¿no? Por decir así, recabar firmas, ¿no? Cómo van su porcentaje incrementándose, e incluso creo que les permite a ellos plantearse una estrategia justamente para alcanzar, en este caso, el objetivo que cada uno de ellos tiene, y que pocas veces se ha hecho mención de eso, ¿no? Es decir, se han abocado en algunas críticas, pero como usted lo comenta, los datos, digamos, duros, ¿no? Van reflejando que justamente fue una especie de curva de aprendizaje, ¿no? Para que empezara a funcionar esta aplicación. Maestro, vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento. Por supuesto. Continuamos en un momento más para seguir platicando sobre la aplicación para recabar apoyos ciudadanos por parte de los candidatos independientes. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito.
Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con el maestro Patricio Vallados sobre la aplicación para recabar apoyo ciudadano y coaliciones electorales. Maestro, en el bloque anterior estábamos hablando justamente de la aplicación y hay un tema que me gustaría retomar. Hubo una petición por parte de algunos aspirantes a candidatos independientes que llegó a la sala superior, además, en el sentido de que se abriera la utilización de la aplicación para cualquier persona, es decir, que cualquier persona pudiera accesar a su tienda de aplicaciones, descargarla y comenzar a recabar apoyos. Sin embargo, bueno, el INE en sentido negativo les dijo que bueno, no era procedente esta solicitud, pero además es confirmada por la sala superior. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes consideran no viable abrir el uso de la aplicación para la ciudadanía en general? Desde luego, Luis, el primero tiene que ver con la ley, qué es lo que dice el modelo. Los legisladores de todos los partidos políticos lo que determinaron es que hubiera una intermediación entre el ciudadano y el INE, que es precisamente él o la aspirante. Quien tiene que solicitar los apoyos son los aspirantes. Si quitábamos a los aspirantes de en medio, era una relación del ciudadano con el INE. Y entonces esto habría la posibilidad de cuestiones que no parecían, digamos, las ideales. Por ejemplo, ¿qué hacíamos si no podíamos encontrar a esa persona? ¿Con quién llevábamos la garantía de audiencia? Claro. ¿Con quién se podía hablar para ver cómo podíamos, digamos, recuperar ese apoyo que estaba mal llenado, que no tenía los requisitos suficientes? Pues no teníamos interlocutor. Segundo, ¿qué pasaba si alguien hacía mal uso, digamos, de esta aplicación? Y de repente nos encontramos que había personas suspendidas de derechos políticos que estaban apoyando, o personas, digamos, muertas, como se había. ¿Quién es responsable? Claro. ¿Qué hacemos? El INE, digamos,
hacía la denuncia contra quién y cómo actuaba en su caso la Fiscalía Especializada para precisamente investigar ese tipo. Entonces se diluía la responsabilidad. Y lo cierto es que, digamos, el esquema donde las y los aspirantes tienen la posibilidad de dar de alta aquí a los auxiliares que deseen, al número que deseen, claro, ha sido y ha probado de nuevo una cuestión que ha ayudado. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues porque ya hay más aspirantes a diputados que han logrado esta meta y que, digamos, poco a poco se va desgranando cómo van los distintos aspirantes al Senado y a la Presidencia de la República. Claro. Hay unos que van muy bien, hay unos que van por arriba del promedio que tendrían que tener a la fecha y otros que no. Pero desde luego el sistema y, digamos, y este modelo de recabar apoyo ciudadano, lo que supone es que no todos los que aspiran van a llegar a la boleta, porque precisamente lo que el legislador previó es que no tuviéramos boletas kilométricas de 80 nombres, de 90 nombres, sino que hubiera requisitos que fueran lo suficientemente estrictos para que se permitiera la participación de independientes, pero esta no fuera, digamos, masiva, por así decirlo. Pero además que refleje fielmente que el candidato independiente tiene, pues cuando menos un reconocimiento, ¿no? Digamos, en el lugar al en el que él aspira, o a la diputación, a la senaduría. En el tema de los auxiliares que comenta y acaba de referir que, bueno, digamos, no hay límite en el número de auxiliares que se pueden dar dados de alta. En la página o en el sitio que tiene el instituto sobre justamente candidatos independientes, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de los auxiliares que han sido dados de alta y que están recabando realmente estos apoyos aproximadamente? O más o menos son 1 de 4, es decir, lo que vemos es un fenómeno donde se han dado de alta muchas personas que yo me atrevería a decir que quizá algunos pues ni saben que están dados de alta por parte de los distintos aspirantes, y otros pues tenían el interés quizá de apoyar personalmente, pero pues tampoco tenían el interés de convertirse en verdaderos auxiliares que recabaran más apoyos. Ahora, lo cierto es que si vemos los números, la tasa de participación de los auxiliares, es decir, hay aspirantes a cargos de diputación que tienen pues no más de 10 aspirantes auxiliares registrados, pero de esos 8 están funcionando y les va muy bien. Claro. Les va muy bien porque precisamente el hecho de tener auxiliares, digamos, recabando apoyos todos los días, hace que llegar a la meta pues sea bastante posible, digamos, asequible. Claro, pero además ellos se comienzan a familiarizar con el uso de la aplicación, ¿no? Es decir, incluso se ha visto cómo se van reduciendo los tiempos conforme las personas, digamos, están más familiarizadas con el uso de la aplicación. El poder estar recabando el apoyo se va reduciendo, digamos. Claro, y se vuelven verdaderos expertos. Exacto. El otro día tuvimos en el INE a un candidato, un aspirante a la presidencia de la República, que hicimos una prueba con él y duró creo que 1 minuto 10 segundos en recabar. Entonces se ve que, claro, la práctica hace al maestro como en todas las cuestiones de la vida. Exactamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son las coaliciones, que además es un tema también muy, muy interesante y bueno, ahorita en el contexto que nos encontramos, pues va a dar mucho de qué hablar. Pero para entrar, digamos, en materia, ¿cuáles son los requisitos de manera general para poder registrar una coalición? Pues los requisitos son, digamos, los básicos es, bueno, decir de qué tipo de coalición es. Como sabes, hay 3 tipos de coaliciones, son las totales, las parciales y las flexibles. Segundo, tienen que tener un nombre. Tercero, se tienen que poner de acuerdo en cómo van a aportar recursos a esta coalición y cómo se van a dividir, tanto la entrada de dinero como la comprobación ante la autoridad electoral, cómo van a hacer uso de los tiempos de radio y televisión que tienen como prerrogativa,
quién va a aportar cuántas candidaturas a cada uno de los puestos a elegir. Y básicamente, digamos, serían los principales. Desde luego hay más, pero digamos, tener una plataforma conjunta, tener un programa de gobierno en su caso, claro. Y así. Ok, y los plazos para poder registrar estas coaliciones, ¿hasta cuándo tienen, digamos, los partidos que así lo deseen competir a través de esta figura? ¿Hasta cuándo tienen para poder presentar, digamos, ante el INE esta solicitud para que se registre la? Tenemos un caso interesante porque derivado de una, digamos, interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el plazo es hasta el día que comienzan las precampañas. Esto es, en esta ocasión, el 14 de diciembre. Ese día es el último que tienen los distintos partidos para presentar, y a partir de ahí el INE estudia que reúnan los requisitos y en su caso, digamos, dictamina favorablemente. Claro. Y como parte de estos requisitos, digamos, todos los partidos lo tienen que hacer y en consecuencia también las coaliciones, la presentación o el informe que le dan al INE sobre el procedimiento para elegir al candidato o candidata, ¿hasta qué fecha tienen para hacerlo? Bueno, lo que tenemos es, yo diría, dos cuestiones distintas. Primero, lo que tienen los distintos partidos que demostrar ante el INE es que siguieron todos y cada uno de los procedimientos que sus propios estatutos les exigen para avalar la coalición. Es decir, que sus órganos internos estuvieron de acuerdo en formar una coalición y se llenaron las formalidades del caso. Dicho sea esto, el convenio de coalición tendrá dos tipos de reglas. Una, que establezcan procedimientos novedosos para saber quiénes van a ser las y los candidatos a los distintos temas, o ya sea que el convenio diga que tal número de candidaturas se van a dar conforme a las normas internas de cada uno de los partidos, en cuyo caso la norma que aplicará son los métodos de selección que ya fueron informados al INE el pasado 21 de octubre, y que ya fueron avalados por la propia autoridad electoral. Ok, y ya se tendrán que regir bajo los estatutos, digamos, ¿no? Si fue de cada uno de los partidos o del esquema novedoso, digamos, de la coalición. Claro, nos quedan tres minutos y me gustaría que nos diera, digamos, compartiera una reflexión en torno a estos dos temas, digamos, en torno a la aplicación y la relevancia, digamos, de las coaliciones. Yo ingresé a la página que tienen sobre candidaturas independientes. Para los ciudadanos en general me parece que hay información valiosa, clara, que valdría la pena que cuando nos cuestionemos algo podamos incluso entrar, ¿no?, a esta página. Pero bueno, a manera de conclusión y para ir cerrando, una última reflexión que nos pudiera compartir sobre ambos temas. Desde luego, Luis, y qué bueno que lo señalas. Hay información muy rica en la página del instituto. Se trata de www.ine.mx. Ahí, entrando, van a poder ver el espacio de candidaturas independientes, y tenemos información que vamos renovando cada día, justo precisamente para tener transparencia, para tener toda la información actualizada al momento, que precisamente da cuenta de eso. Y en este tema, Luis, yo lo que diría es, el INE optó por la utilización de la tecnología para dar certeza, para dar oportunidad y también para ahorrar recursos de las y los mexicanos. Estamos todavía lejos de terminar, pero me parece que hasta donde vamos podemos demostrar que la aplicación ha servido como un factor que ayuda y que facilita las tareas de apoyo ciudadano. Tendremos que seguir trabajando con mucha seriedad, y me parece que hacia finales de febrero ya tendremos la posibilidad de una evaluación más completa. Claro, pero además, justamente lo que usted acaba de comentar sobre la utilización de la tecnología,
pues es uno de los ejes rectores del gobierno abierto, ¿no? Es decir, el INE ha estado siempre a la vanguardia y justamente el que se utilicen, ¿no?, las tecnologías de la información en el contexto del gobierno abierto, el objetivo principal es abonar a la certeza, ¿no? Como usted lo ha venido comentando, el que se tenga información pues, prácticamente en tiempo real, ¿no?, con estos cortes periódicos que tienen, le permite tanto a la ciudadanía que está interesada en apoyar, ¿no?, a un candidato independiente, bueno, a un aspirante a candidato independiente, como a los propios aspirantes, a poder determinar las acciones justamente para la consecución, ¿no?, de este objetivo, pero además a la autoridad, ¿no?, en este contexto que vale la pena decirlo, bueno, pues con un recorte presupuestal, ¿no?, importante a la institución, el que se puedan estar ahorrando, ¿no?, recursos en el cumplimiento, además de las funciones que tiene el INE, creo que resulta muy valioso. Sí, y ese es es un mandato que ha dado el presidente del INE, el doctor Córdoba, en el sentido que tenemos que, gastar menos y dar igual o mayor certeza en cada una de las cuestiones. Me parece que la aplicación justo a lo que va es a comenzar la modernización de este sistema electoral, que como sabemos es muy complejo y tiene muchos candados que lo han hecho, poco susceptible de un avance tecnológico. Me parece que poco a poco se empiezan a romper estos viejos candados, poniendo unos nuevos que dan la misma certeza, pero que desde luego son más eficientes, y me parece que esa es una apuesta válida y necesaria en el contexto del país. Así es, creo que vamos en camino a romper esas resistencias. Maestro, pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado para hablar de estos dos temas, muy interesantes. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a la FEPADE. No, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos la próxima.